les va a servir muchísimo porque vamos a ir repasando materias que ya hemos visto. Vamos a tratar de hacerlo breve. Así que ojalá estén concentrados para que cositas que tal vez habían olvidado vayan recordándolas. Vayan recordándolas. Es mucha materia. O sea, es mucha menos materia que otros años. Pero igual, de igual forma es harta, ¿cierto? Es harta materia. Y es la prueba más difícil que ustedes van a dar, no en su vida, pero es la prueba más difícil que tienen, ¿ya? Por la cantidad de contenidos que tiene, por la dificultad, por tanto ustedes no pueden prepararla como una prueba común y corriente, ¿ya? Tienen que hacer cosas distintas, ¿ya? Una de las formas de hacer cosas distintas es cada cierto tiempo volver hacia atrás y comenzar a recordar contenidos y cositas claves, ¿ya? Cosas claves que no pueden olvidarlas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora a continuación son cosas que sí o sí ustedes tienen que manejar, ¿ya? Sí o sí. Entonces, vean 20 veces la clase si es necesario y si ustedes se dan cuenta, ah, mira, esto que dijo el profe, que dijo que era clave, aún no lo sé, aún no lo sé, aún no lo manejo, aún no lo domino. Porque de una u otra forma, obviamente yo no le puedo decir cuál es la pregunta, ¿ya? Les voy a decir qué contenidos entran, pero no les voy a decir de qué forma les van a tomar ese contenido, ¿ya? Pero sí o sí, siempre los temas que vamos a tomar a continuación son abordados en la prueba, ¿ya? Son abordados en la prueba. Bien, como número uno del resumen, ustedes tienen que manejar lo que conocemos como números racionales, ¿ya? Lo que conocemos como números racionales. Y los números racionales, recordemos que es cualquier número que yo puedo expresar de la forma A partido por B. Es decir, vamos a llamar un número racional aquel que podamos escribir como fracción. Si yo puedo escribir un número como fracción, entonces toma ese nombre. Pertenece al conjunto de los números racionales, ¿ya? Entonces, yo puedo preguntar, ¿el 0 es un número racional? Sí, porque cualquier número, yo le coloco un 1 abajo y eso es racional. ¿El 3 es un racional? Sí, porque yo le coloco un 1 abajo y es fracción. ¿El menos 2 es racional? Sí, porque yo les coloco un 1 abajo y lo puedo escribir como fracción. ¿Ven? ¿El 0,2 periódico es un número racional? Sí, porque los números periódicos yo coloco el número arriba y si eso toma ahí, coloco un 9, ¿ven? Y lo puedo escribir como fracción. Raíz de Raíz de 4 es un número racional, sí, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, y si es 2 yo le coloco un 1 y es un número racional, ¿ven? Un número Profe, semiperiódico. Ajá, dígame. es que a veces también hay raíces partidas por algún número, también se contaría como un número racional. Ahí hay que distinguir qué raíces es, pero es muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de raíces, Porque a veces dice, por ejemplo, diga, miren, lo que dice su compañera, yo coloco raíz de 3. Eso, raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Fijémonos en ese. A ver, espérense, voy a borrar el resto para que hacerlo de acá abajo. Analicemos lo que dice su compañera. En las raíces uno no puede meterlas todas al mismo lote. Uno tiene que saber analizar y distinguir qué raíz es. Ya, pero mire, por ejemplo,
Si a mí me colocan raíz de 3 partido por 1, ¿qué tenemos ahí? Esto se analiza como cada uno de los elementos de esa fracción, porque ya hay una raíz y la raíz yo tengo que analizarla. Esa raíz que está ahí, la raíz de 3 no es un racional, de hecho es todo lo contrario, es un irracional. ¿Por qué es irracional? Porque si esta raíz de 3 ustedes la pescan en una calculadora, la calculadora se les va a llenar, les va a dar 1, tanto, 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 tanto. Y ninguno de esos numeritos, que después de la coma decimal, ya no me la sé de memoria obviamente, ya, pero supongamos que 1,3, 2, 5, 6, 7, y de ahí se llena la calculadora. Y eso no significa que ese sea el número real, sino que ese número sigue infinitamente. Raíz de 3 es un número infinito. Y lo que también sucede es que aquí en estos numeritos decimales nunca se repite nada. Por tanto, es un número infinito no periódico, porque ya sabemos que los periódicos yo los puedo pasar a fracción. ¿Ya? Entonces, arriba tenemos un número irracional. ¿Ya? Y abajo, el 1 es racional. Entonces, chiquillos, miren. ¿Qué tengo? Tengo un número irracional que está dividido por un racional, ¿ya? Y el resultado de eso siempre es irracional. Ustedes no quieren saber cuánto es eso. Bueno, en ese caso es lo mismo. Si raíz de 3 lo divido por 1, sería lo mismo. Pero si yo tengo un irracional que se divide por un racional, mi resultado es irracional siempre. ¿Ya? De la misma forma cuando ustedes tienen sumas o restas entre un número irracional y un número racional. Por ejemplo, miren, raíz de 5, no, ese no. Ya, raíz de 2, porque también es irracional. Raíz de 2 más 4. Esa es irracional. Por la misma razón que les daba. No hay forma de que esa yo la pueda pasar a fracción. Porque eso en la calculadora yo lo coloco y me da un número gigante. Que es infinito. Es una raíz infinita. Y que aparte, como no se repite nunca nada, no puedo transformarlo en periódico o semiperiódico. Por lo tanto, esas son, miren, los irracionales clásicos son raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, ¿ya? Pi es un irracional clásico, raíz de 7. Todos esos son irracionales clásicos. Entonces, si yo tengo un irracional y le estoy sumando un número racional, mi resultado también es irracional. ¿Ya? Y si lo estoy restando también. Si esto fuera una resta, también. La única forma, y aquí es donde vienen las excepciones, que muchas veces les preguntan si hay alguna excepción. La única forma de que una operación entre números irracionales termine siendo racional es que yo multiplique, por ejemplo, eso, miren. Raíz de 3 es irracional. Y si lo multiplico por la misma raíz de 3, que también es irracional, es decir, una multiplicación entre dos números irracionales, pero eso se va a transformar en su resultado va a ser racional, ¿ven? Pero cuando yo multiplico dos irracionales iguales. ¿Ok? Entonces, en los racionales, cuando ustedes conocen el conjunto de los racionales, ustedes deben saber
sumarlo, restarlo, multiplicarlo y dividirlos, ¿ya? Pasar un número, lo que vimos, pasar números infinitos, periódicos, pasarlos a fracción. ¿Qué tienen que saber? Las fracciones tienen que saber simplificarlas. Siempre que hay una fracción, es obvio que yo debo simplificar. Simplificar significa dividir por el mismo número arriba y abajo, ¿ya? Y lo que se obtiene se llama fracción irreductible. Con ese tipo de fracciones siempre tienen que quedarse, con fracciones irreductibles, ¿ya? Habían unos nombres clásicos, por ejemplo, las fracciones propias, las fracciones impropias, ¿ya? Nos aparecían los números racionales, también son los números enteros, los números primos, que es un número primo, que es un número compuesto, ¿ya? Manejar todo lo que tiene que ver con los decimales y con las fracciones. Y finalmente les van a terminar preguntando, y va a ser su primer ejercicio, ¿ya? Van a salir fracciones compuestas, donde aparezca todo el contenido que tiene que ver con fracciones y números decimales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber pasar estas fracciones, este número decimal a fracción, tengo que saber sumar fracciones, tengo que saber multiplicar fracciones y tengo que saber pasar enteros a fracción, y eso cómo se hace, colocando un 1, ¿ya? Y este tipo de ejercicios se resuelve primero lo de abajo y de ahí voy subiendo. Y esta línea me indica división, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando ustedes resuelven todo lo de abajo, supongamos eso que queda 2/5, y resuelven todo lo de arriba, supongamos que eso queda 3/2, ¿ya? Lo último que se hace es la división que está ahí. La división que está ahí, escrita con esa rayita. Eso es lo último que deberían hacer. Y entonces, recordar que la división en las fracciones es nada más y nada menos que multiplicar lo que está abajo al revés. ¿Ya? Y la multiplicación es el de arriba por el de arriba. 3 por 5, 15, y 2 por 2, 4. Profe, ¿y se puede simplificar? No, porque si no puedo dividir por lo mismo arriba y abajo, no puedo simplificar y queda así. Profe, ¿y puedo hacer otra cosa? Y si no está ese resultado y yo hice todo bien, si no está ese resultado, lo que corresponde es hacer esa división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 15? Y cabe 3 veces, o sea, son 3 enteros. Porque 4 por 3 son 12. ¿Y cuánto me sobró? Me sobraron 3 y mantengo ese numerito. 3/4. ¿Ven? Entonces, si yo no puedo hacer y no está esta fracción, lo que corresponde es sacar enteros, es decir, hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 15? ¿Ya? Profe, pero ahí lo dejó en número mixto. Sí, es que lo que estoy explicando yo, claro, es que si muchas veces ustedes hicieron todo bien y no está el resultado correcto. Entonces puede perfectamente que la alternativa sea número mixto. Y también podría ser periodo, o sea, Su decimal. resultado, claro, su resultado puede estar en número mixto, en fracción o en decimal. Por eso ustedes llegar a manejar, miren, les voy a poner lo más clásico, pero que es válido para todo. Ustedes pueden llegar a un resultado 1/2. Van a la alternativa, no está 1/2. Ah, entonces a lo mejor está 0,5.
van a la alternativa y no está 0,5. Ah, y después, entonces, ¿cuánto es 0,5 si yo lo escribo en fracción? 5 décimos. Ahí estaba ese. Pero eso y eso son lo mismo. ¿Qué le están midiendo? Que ustedes sepan pasar y trabajar sin asustarse con fracciones y decimales. Sepan simplificar, sepan dividir, sepan multiplicar, sepan transformar, sepan todo lo que tiene que ver con fracciones y decimales. Entonces los van a asustar. Yo llegué, hice todo y no está mi resultado. Va a estar escrito de otra forma. Si ustedes tienen certeza de lo que hicieron, su resultado va a estar escrito de otra forma matemática. ¿Ya? Pero no asustarse si es que ustedes saben trabajar de todas las formas posibles los números. A eso me refiero. Y que sepan que un número racional es aquel que yo puedo escribir de la forma de fracción. En forma de fracción. ¿Ya? Eso es lo que llamo un número racional. Bien, se adelantó entonces. Todo lo que no es racional es irracional. Ahí está irracional. Ese es un irracional. Profe, y si yo lo tengo así, sigue siendo irracional. ¿Quién es racional? ¿Quién es irracional? Raíz de 5. Profe, y si yo lo tengo así, 4 raíz de 5, sigue siendo irracional. Si ya tiene el apellido irracional, aunque yo le cambie el nombre, sigue siendo. ¿Cuándo no va a ser irracional? Cuando yo tenga así. Raíz de 5 por raíz de 5, porque eso es 5. No, profe, no es 5, es raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Ven? Hay algunos que hacen un paso más, pero está bien, pero están haciendo un paso de más. ¿Ya? Bien. Después, ¿qué es clave también? Si yo tengo los racionales y los irracionales, los junto esos dos conjuntos, ¿qué conjunto me queda? Si yo tengo los racionales más los irracionales, ¿cómo se llama ese conjunto? ¿Cómo se llama ese conjunto? ¿Lo imaginario puede ser? No. ¿No? Los racionales más los irracionales. ¿Reales? ¿No? Reales. Ese es el conjunto de los números reales. Ahí yo se los puse con la inicial, pero eso es, ahí sí, vamos a ponerlo con los símbolos de esos conjuntos, porque ahí es donde racionales es Q. Irracionales es esa Q, pero con un asterisco. Y la R está bien porque la R es la que simboliza el conjunto de los números reales. Entonces, cuando ustedes le hablan del conjunto de los números reales, son todos los números que ustedes conocen, excepto los imaginarios. Lo único que no es real es, piénsenlo así, los amigos imaginarios, los que andan por el aire. ¿Ya? Lo único que no es real en los números, en los conjuntos, si algo no está aquí, porque fíjense que aquí los racionales son los enteros, los naturales, los negativos, los positivos, las fracciones, las raíces, ¿ya? Son todos los números que ustedes vieron básicamente en su educación básica, esos son los racionales, ¿ya? Un periódico, un semiperiódico, y acá están los otros, los que yo no los puedo pasar a fracción, que también son infinitos, pero como no tienen periodo, yo no los puedo pasar a fracción. Entonces, estos son todos los números que ustedes conocen, esos son los reales. Y si algo no está en el conjunto de los reales, pasa a estar en el conjunto de los imaginarios. ¿Ya?
en los conjuntos numéricos, como ya vimos, empezamos a trabajar con las raíces. Y las raíces uno tiene que saber descomponerlas. Descomponer raíces. Para descomponer raíces, ustedes tienen que acordarse de estos números. El 4, el 9, ¿ya? ¿Qué otro número creen ustedes? El 16, el 25, el 36, el 49, el 100, el 64. Ustedes esos números tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque estos números que les puse acá, el 81, son lo que llamamos cuadrados perfectos. ¿Ya? Son los que se llaman cuadrados perfectos. Entonces yo digo el 50. Ah, el 50 es el 25, pero lo multiplico por 2. Entonces ahí cuando yo encontré un cuadrado perfecto, digo, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Y si calculo esa raíz, sale afuera y lo que no pude calcular queda. ¿Ven? Por lo tanto, eso sería racional o irracional. Irracional, porque tiene el apellido raíz de 2. ¿Ven? Entonces ustedes pueden preguntar, ¿la de raíz de 50 es racional o irracional? Y la forma de saberlo es esa, porque llegamos a apellido raíz de 2. ¿Ven? Entonces tienen que saber descomponer las raíces. Cuando yo tengo raíces iguales, yo las puedo sumar. ¿Ya? Si yo tengo raíz de 3 más 4 raíz de 3 más 3 raíz de 3, ¿ven? Cuando las raíces que tengan el mismo apellido, apellido raíz de 3, yo las puedo sumar. Entonces yo digo, ¿cuánto tengo? Tengo 4, más 3 son 7, más 1, porque aquí se supone que hay un 1, son 8. Entonces tengo 8 raíces de 3. ¿Ven? Se puede sumar. Si lo tengo así, si tengo raíz de 2, más 3 raíz de 5, más 2 raíz de 2, vamos a poner un menos. Menos 4 raíz de 5. Ya, entonces cuando yo tenga raíz así, ¿qué tengo que hacer? Identificar las que son iguales. Raíz de 2, tengo una, y acá le estoy sumando 2, entonces tendría 3 raíces de 2. Luego busco las raíces de 5, aquí tengo más 3 raíz de 5 y aquí tengo menos 4. Entonces si tengo 3 positivo, pero tengo 4 negativo, me va a quedar menos una raíz de 5. Pero ese 1 no va. Ahí. Entonces nos quedaría así, ¿ven? Y ahí ya no puedo hacer nada, porque si tienen distinto apellido de raíz, yo no los puedo juntar. ¿Ok? En las raíces también hay que saber lo que se llama racionalizar. Racionalizar, vamos a verlo acá. Y la racionalización, voy a poner la más simple, hay 3 formas, pero la más simple es cuando, ¿de qué se trata? De que ustedes tengan, cuando tienen en el denominador, abajo, tienen una raíz, eso no se puede hacer. Ya no puede quedar así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que racionalizar. Y racionalizar no es otra cosa que tengo que multiplicar
arriba y abajo por esa raíz. Y el número correcto va a estar escrito de esa forma. 3 por raíz de 5, 3 raíz de 5. ¿Ven? Se pegan. Si yo multiplico un entero por una raíz, se pegan. Y abajo me quedaría un 5. ¿Ven? Y esa es la forma que yo voy a encontrar el resultado, no así. Así no es correcto dejarlo. Racionalizo y lo voy a encontrar de esa forma. ¿Ya? ¿Qué tienen que Y tener así, cuidado? profe, Ajá, dígame. Siempre la raíz tiene que estar en el nominador a En ver, el numerador, nominador. sí, arriba tiene que quedar. O sea, Nunca puede estar abajo. no, pues no, si está abajo, yo tengo que racionalizar. Ya. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, si ustedes llegan a ese resultado, en cualquier operación, ustedes pueden llegar a un resultado así. No lo van a encontrar, porque lo correcto es que ustedes tienen que hacer ese otro paso, que es racionalizar, y ese va a ser el resultado correcto. Entonces ustedes dicen, ah, pero si hice todo bien, y llegué aquí, pues, ¿y por qué no está esta alternativa? Porque lo único que no hicieron fue no racionalizaron, y el resultado correcto lo van a encontrar así. ¿Ya? Entonces, la raíz en el denominador abajo no puede ir. Eso es lo que se conoce como racionalización. Hay otras dos formas que son un poquito más, pero tienen que, primero partan por aprenderse esa, ¿ya? Para que por efectos de tiempo y para que podamos avanzar no voy a seguir, pero eso es lo correcto, no pueden haber raíces en el denominador. Se debe racionalizar. Ya, dentro de lo que son números también están los famosos logaritmos. Eso también es parte del eje temático números. Y existe una relación entre los logaritmos y las raíces. Y también existe una relación entre los logaritmos, las raíces y las potencias. A ver, dicho de otra forma, para que lo tengan claro, ¿qué importancia tiene? Cualquier ejercicio de logaritmos, ya, yo no sé nada de logaritmo, pero soy capo con las potencias. Un ejercicio de logaritmo yo lo puedo resolver ocupando potencias. ¿Ya? Lo puedo resolver. Ya, no sé nada de logaritmo y nada de potencias. Puedo intentar resolverlo con lo que sé de raíces. ¿Ya? Entonces, deben manejar estos tres conceptos: logaritmo, potencia y raíces. Y que yo no sé, si no sé logaritmo, lo intento con potencias. Si no sé potencias, lo intento con raíces. Pero no se queden con eso. Ah, yo nunca aprendí logaritmo. Bueno, inténtenlo con potencia entonces. Intenten sacarlo con potencias. Porque yo sé que logaritmo, cuando aparece una palabra en matemáticas, se hace súper complicado, pero no es tanto. ¿Ya? Chiquillos, miren, primero voy a partir por recordarle algo de potencias. ¿Qué es clave en las potencias? ¿Qué es clave en las potencias? Acordarse de qué pasa en una potencia cuando el exponente es negativo. Eso es clave. Recordar las potencias que tienen exponente negativo. Porque cuando tienen un exponente negativo, yo lo que debo hacer es transformarlo en fracción. Eso pasa a ser fracción. Coloco un 1 arriba y abajo coloco la misma potencia, pero ese exponente ya no es negativo, sino que cuando lo paso abajo pasa a ser positivo. Y luego lo desarrollo. El siguiente paso es desarrollar eso. Entonces, decir 3 elevado a menos 2 es lo mismo que yo diga un noveno. ¿Ya? Y con numeritos chicos los tienen que saber. Decir 2 elevado a menos 1 es lo mismo que decir un medio.
decir a elevado a menos 3 es lo mismo que decir 1 partido por a elevado a 3. Clave, saber qué hacer cuando el exponente es negativo. ¿Ya? Y muchas veces lo olvidan. Se saben, no, sí, las potencias son fáciles. Y basta que le cambien el signo y mueren. Ya, miren, cuando yo expreso con negativo, pero ocupando el -1, eso me está dando a entender que es lo que se obtiene es el inverso multiplicativo o recíproco, cuando es -1. ¿Ya? 3 elevado a -1, un tercio. 5 elevado a -1, un quinto. Y ya si deja de ser 1, si es 2 o 3 o 4, lo que tengo que hacer es colocar lo positivo abajo y luego desarrollar esa potencia. Solo como recordatorio. Después nos pasamos a los logaritmos. Y en el logaritmo siempre hay 3 elementos. Está un numerito pequeñito acá abajo que es la base. Cuando no hay nada acá abajo, yo estoy entendiendo que es base 10. ¿Ya? Pero si hay un numerito pequeño, supongamos 3. A veces en el ejercicio hay un signo igual acá. A veces no. Pero yo igual lo tengo que como interpretar. ¿Ya? Observen esto. La pregunta siempre debe ser la misma y esa es la definición del logaritmo. ¿Qué debo preguntarme yo? 3 elevado a cuánto me da como resultado lo que está escrito al lado del logaritmo. 1 partido por 27. 3 elevado a cuánto me da como resultado esa fracción. ¿Ya? Y aquí es donde comenzamos con los problemas, porque yo siempre las potencias, pero profe, ¿cómo me va a dar una fracción? Si yo digo 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. Y 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Profe, pero si nunca me da una fracción. Yo me tengo que fijar en el numerito que está abajo. Mira, 3 elevado a 3 me da 27. ¿Y qué pasa si digo entonces, ¿y cuánto es 3 elevado a -3? El profe me dijo que cuando cuando el exponente es negativo, yo tengo que colocar un 1 y luego ese exponente pasa a ser positivo. ¿Y cuánto es 3 elevado a 3? 27. Mira, me dio 1 partido por 27. 3 elevado a ¿cuánto me da 1 partido por 27? Y el resultado entonces es -3. Profe, y era un logaritmo y lo pude resolver con potencias. De eso se trata, pues, chiquillos. De eso se trata la matemática. Base, exponente. Esto es el resultado de un logaritmo. Esto es lo que busca el exponente de la potencia. ¿Ya? Entonces, miren. Cuando ustedes aborden un problema del logaritmo, cualquiera de estos 3 elementos se puede volver X. Es decir, yo puedo que esto no lo tenga y en su lugar hay una incógnita. Profe, pero logaritmo ya, y si hay una X, yo no sé resolver ecuaciones con logaritmo. Pero la pregunta es la misma. 3, si yo lo elevo a -3, ¿cuánto me da?
1 partido por 27. ¿Cuál es el valor de x? ¿Dónde está la x? Donde va el resultado de la potencia, ahí va la x. Entonces, ¿cuál es el valor de x? 1 partido por 27. Su x puede ser la base. Hay una x acá. X, aquí está el 1 partido por 27. Aquí hay un signo igual y aquí está el menos 3. Entonces pregunto yo, ¿qué número, si lo elevo a menos 3, me da como resultado? ¿Qué número, si yo lo elevo a menos 3, me da como resultado lo que está acá? ¿Ya? ¿Y cuál es el valor de x? 3 positivo. Pero la relación siempre se mantiene. Entonces, cuando los resultados son ilógicos, de una u otra forma, cuando digo un número entero, lo elevé a algo y me dio como resultado una fracción, quiere decir que ese elevado era negativo, porque las potencias también pueden ser negativas. Cuando estén complicados con un logaritmo, coloquen números simples para entenderla, para acordarse cuál es la definición. 2 elevado a lo que está acá, 2 elevado a 3 me da como resultado el de acá. Porque a veces me ponen logaritmos con letras, po. ¿Ya? X elevado a raíz de X. ¿Ya? ¿Cuál sería eso? Ah, pero a ver. Yo me acuerdo que una raíz cuadrada es exactamente lo mismo a que yo eleve a fracción. Decir raíz cuadrada de X es lo mismo que yo eleve a un medio. Decir raíz cúbica de X es lo mismo que lo que esté adentro, yo lo eleve un tercio. ¿Qué busca el logaritmo? El logaritmo busca el exponente. Entonces, el X, ¿a cuánto lo elevo para obtener la raíz cuadrada de X? A un medio. ¿Ya? Acuérdense de esta definición. Si tengo letras, la hago, miren. A, I, Z. ¿Qué van a buscar a ustedes? Donde exista un A, que al elevarlo a Z, le dé como resultado I. No todo es número, es saber plantear. ¿Ya? La base elevado al exponente, que es lo que se busca del logaritmo, eso elevado a lo de acá, me tiene que dar como resultado eso de acá. ¿Ya, chiquillos? Se va a cortar, nos juntamos en 10 minutos más y